Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al programa Creciendo en Conocimiento del Señor. Es un día maravilloso para poder predicar su palabra. Gracias a Dios que nos ha dado su palabra como testamento para predicar el Evangelio, para entender y sacar como de una mina lo preciado que hay en ella. Damos gracias a Dios, bienvenidos a todos. Y vamos a predicar en un versículo que está en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú dejaste tu palabra, Dios, como testamento, dejaste tu palabra escrita, tu voluntad está escrita en libros, Dios, y tenemos acceso a ella. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos da entendimiento para entender tu voluntad, para entender las Escrituras. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Bendícenos hoy, Dios, y que nuestros oídos sean abiertos por tu Espíritu Santo, y que si hay algún velo en el corazón que impide verte con claridad, que sea desarraigado hoy, Dios, y que sea quitado por Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, para que obedezca al Evangelio y para que venga a ser partícipe de este pacto eterno que tú has hecho, Dios, para gloria de tu nombre. Y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dice el libro de Jeremías, y Dios dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de ti. Quiero predicar con el tema nuevo pacto eterno. Cuando Dios dice que haré con ellos un pacto eterno, un nuevo pacto, habla de que Dios había hecho ya un pacto con el pueblo de Israel. Había hecho un pacto en el que eran bendecidos si ellos obedecían y hacían las cosas que estaban en el libro. Ellos ya tenían un pacto, y Dios había hecho un pacto con ellos de hacerles bien y de proveerlos. Dios era como un esposo para ellos, y los sustentaba, les daba calor en el frío, les daba luz en las tinieblas, en la oscuridad de noche. Era una columna de fuego, era una nube. Pero dice que ellos invalidaron el pacto. Ellos hicieron un becerro de oro y creyeron que era Dios. Y se hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. El pacto que Dios había hecho con ellos, con el pueblo de Israel, Israel lo invalidó. Israel invalidó el pacto y se fueron en pos de otros dioses. Pues aquí dice: y haré con ellos un pacto eterno.
Cuando dice un pacto eterno, significa que es eterno, o sea, que no tiene fin. El antiguo pacto tuvo fin, pero este pacto no tiene fin. Y vamos a ver algunas características de este versículo, algunas características de este pacto, de este nuevo pacto eterno. Y dice que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios hace pactos con el hombre, pero no todos están bajo el mismo pacto. No todos están bajo ese pacto. No todo el mundo estaba bajo el antiguo pacto, solo el pueblo de Israel. O sea que hay ciertas personas que están bajo el pacto y hay otras personas que no. Las personas que están bajo el pacto eterno son reconocidas por tener el temor de Dios en sus corazones. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Juzguen ustedes si ese es su caso. Está la promesa del pacto, pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Acaso ustedes temen al Señor? ¿Hacen reverencia a Jehová nuestro Dios? ¿Acaso ustedes desean agradar al Señor? ¿Desean agradarlo? ¿Desean ser semejante a Él? ¿Son semejante a Él en alguna humilde grado? Se sienten avergonzados cuando tal vez tristemente se quedan cortos y eso conduce a tener hambre y sed de justicia. Esa es la agraciada presencia de Dios, es como el cielo en la tierra. Si es así, ese temor de Dios en tu corazón, ese es el sello del pacto para ti. Dios tiene pensamientos de amor para usted que nos cambiarán. Eso que dice el primer pacto, lo primero que dice es que el primer pacto, el segundo dice que, en segundo lugar dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Como en tercer lugar, el versículo dice que al pueblo perseverante de ese pacto pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por más que me esfuerce en encontrar un lenguaje adecuado para hablar de un tema como este, seguramente me quedaré corto, pero que el Espíritu Santo nos ayude. Como primer lugar tenemos el pacto eterno, que el pacto eterno es un pacto diferente al anterior. El pacto anterior dice que el pacto eterno decía que si el Señor decía a su pueblo que si guardaban sus leyes y andaban en sus estatutos, Él los bendeciría. Puso ante ellos una lista de bendiciones y que si verdaderamente Jehová fue un esposo para ellos, supliendo tiernamente todas sus necesidades y sustentándolo en todo su tiempo. Él los alimentó con alimento de ángeles, los protegió del calor del día y los alumbró en la noche. Él caminó en medio de ellos, se reveló a ellos como no lo había hecho con ninguna otra nación. Era un pueblo cercano a Él, era una nación amada al Señor. Pero por las circunstancias y por el corazón inclinado a la idolatría que tenía el pueblo se inclinó a otros dioses. Y como había dicho, hicieron un becerro de oro que tiene cuernos, pezuña, y clamaron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y así invalidaron el pacto de una manera malvada. Aquel pacto fue violado fácilmente por un pueblo rebelde. Por tanto, el Señor, en su gracia, resuelve hacer un nuevo pacto que no puede ser invalidado. Dice en Jeremías 31:32, dice: ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Después de tanta paciencia, Dios los visitó en las iniquidades, y los cadáveres de ellos quedaron en el desierto, pues no pudieron entrar en su reposo. Después los entregó en manos del enemigo, fueron flagelo para ellos, fueron llevados cautivos. Los romanos quemaron la ciudad, dispersaron al pueblo por todas las tierras, no quisieron guardar el pacto de Dios y por tanto recibieron el castigo de haber abandonado el pacto. Bien, este nuevo pacto es un nuevo pacto eterno. Ese es el punto que insiste en el texto.
El otro pacto fue de corta duración, pero este es un pacto eterno. La palabra eterno quiere decir que dura para siempre. Estemos satisfechos de que un pacto eterno quiere decir que un pacto que nunca terminará. ¿Por qué es eterno? La primera razón es porque es un pacto eterno, es porque fue realizado con nosotros en Cristo Jesús. El pacto anterior era un pacto de obras establecido a la raza humana, pero el segundo Adán, que es Cristo, Él es un hombre sin defecto. Él es el fiador del nuevo pacto. Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él es perfecto. Él es la cabeza federal de sus elegidos y ocupa el lugar de quienes consideran miembros del cuerpo. Si usted se considera miembro del cuerpo de Jesús, Jesús es la cabeza federal. El pacto, este nuevo pacto, es eterno, y eso es lo que me llena de gozo. El pacto es provisto todo aquello que puede suponer que es una condición. Es necesario que para ser perdonado el hombre se arrepienta, pero entonces el Señor Jesús es exaltado en lo más alto para dar arrepentimiento y remisión de pecados. Es necesario que para ser salvo el hombre tenga fe en el Señor Jesús, pero la fe viene por la operación de Dios, y el Espíritu Santo obra en nosotros. Este es fruto del Espíritu. Es necesario que entremos al cielo, que seamos santos, pero el Señor nos santifica por medio de la palabra. Este pacto dice que no me volveré atrás. Es un pacto eterno. O sea, el pacto que es eterno no puede ser sustituido por nada más glorioso. El pacto anterior fue sustituido porque dice que no perfeccionó al hombre. Por eso fue necesario que Dios hiciera un pacto eterno, un nuevo pacto. Y este nuevo pacto eterno significa que no puede ser sustituido por nada más glorioso. En el orden de las obras de Dios, Él siempre avanza de lo bueno a lo mejor. La antigua ley fue suprimida porque la desaprobó, y por lo tanto el nuevo pacto tiene que durar hasta que se encuentre una falla allí, lo cual no sucederá nunca. Esta es la gloria que sobresale. Ningún brillo puede superar a la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Este nuevo pacto es un pacto eterno. Ahora, en segundo lugar, tenemos que pensar que Dios es inmutable. Dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Dice, no me volveré atrás de hacerles bien. Miren los términos usados aquí. El Señor no dice simplemente no me volveré atrás, sino no me volveré atrás de hacerles bien. Esa es lo que incluye este nuevo pacto. Por eso este nuevo pacto es mejor que el antiguo. Dice que no me volveré atrás. No simplemente no me volveré atrás, sino que no me volveré atrás de hacerles bien. Él no dejará de hacer bien a sus elegidos. El Señor siempre está haciendo bien a su pueblo. Y aquí promete que nunca dejará de bendecirlo. No solo los amará siempre, sino que siempre demostrará su amor a través de una benignidad, a través de una bendición. Él está comprometido a continuar los dones y la obra de su bondad. Dice otra versión, la Biblia Dios habla hoy, dice, haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Ese es lo que trae el pacto eterno, el nuevo pacto. Ahora, Dios es inmutable. Él no se volverá atrás de hacer bien. Primero porque Él lo ha dicho, y eso basta. Jehová habla y su voz contiene el fin de toda discusión, contiene el fin de toda controversia. Si Él dice, no me volveré atrás de hacerles bien, estamos seguros de que no invalidará su palabra. No necesito muchas razones para eso. Eso basta. El Señor lo ha dicho y lo hará. Recordemos que no hay ninguna razón válida para que se vuelva atrás de hacerles bien. Ustedes me mencionan su propia indignidad, sí, pero observen que cuando Él comenzó a hacerles bien, ellos eran tan indignos como podían serlo. Comenzó a hacerles bien cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Comenzó a hacerles bien cuando eran enemigos, rebeldes y cuando estaban bajo condenación.
En algunos casos el hombre es un borracho, es un blasfemo, un mentiroso, o un profano, o un perseguidor. Si Dios cesara de bendecirnos por no ver nada bueno en nosotros, ¿por qué comenzó a hacernos bien cuando no teníamos ningún deseo de Él? Dios comenzó a hacernos bien cuando nosotros no queríamos nada con Él. Pero como el pacto dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, Dios puso el temor en nuestros corazones. Si usted tiene temor de Dios, es porque Dios lo plantó en usted. Ese es el nuevo pacto, el pacto que nos bendice y dice, y no me apartaré de hacerles bien. Vamos a ver que dice que la tercera parte de este texto dice que nos conduce a ver al pueblo perseverante en el pacto. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esto es lo que incluye el nuevo pacto, para que no se aparten de mí. Déjenme leer otra vez esas palabras, para que no se aparten de mí. En la versión Dios habla hoy, dice, haré con ellos una alianza eterna, me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien, y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Eso es lo que incluye el nuevo pacto. Por eso hay quienes que dicen, ¿no? El que está en Dios no se puede perder. Bueno, yo digo que el pacto es eterno. Y si usted pertenece al nuevo pacto, y si Dios ha hecho un pacto con usted, y si Dios ha plantado su temor en usted, usted no se va a apartar de Dios, porque eso es lo que trae este nuevo pacto. Dice, no se apartarán de mí. Eso demuestra la perseverancia final de los santos, que no se aparten de mí. La salvación de quienes están en un pacto con Dios es provista aquí por una absoluta promesa del Dios omnipotente que debe ser cumplida. Es clara, es llana, incondicional y positiva, que no se aparten de mí. No se cumple alterando el efecto de la apostasía. Si se apartaren de Dios, ese sería fatal. Supongan que un hijo de Dios se aparta completamente del Señor y perdiera enteramente la vida de Dios. ¿Qué pasaría entonces? ¿Sería salvo a pesar de ello? Yo respondo que su salvación radica en el hecho de que él nunca perderá por completo la vida de Dios. Si la perdió, no fue salvo. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpla la Escritura. Hay quienes que son hijos de perdición, pero hay quienes que son hijos de Dios. Nosotros... Si un hombre no permanece en Cristo, es cortado como una rama y se seca. La Escritura es muy positiva al respecto. Si la gracia se fuera, la seguridad se iría también. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si la obra de la gracia pudiera fallar entera y completamente en algún hombre, el caso estaría más allá de todo remedio, puesto que bajo esa suposición, el mejor instrumento, que es la gracia, había sido probado y la gracia falló. Si el Espíritu Santo en verdad ha regenerado a un alma, y a pesar de ello esa regeneración no la salva de la apostasía total, ¿qué podría hacerse? Existe algo que se llama nacer de nuevo. No es nacer una y otra vez. La regeneración es de una vez por todas, no puede repetirse. El nuevo nacimiento es una sola vez. La Escritura no tiene ninguna palabra ni sugerencia de que pudiera repetirse. Si los hombres han sido lavados en la sangre de Jesús, si han sido renovados por el Espíritu Santo, y este proceso sagrado fracasare, no quedaría disponible nada más. Si todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿podría imaginarse que esas cosas nuevas pudieran volverse otra vez cosas viejas? Por lo tanto, ningún hombre puede decir, aunque regrese a mi viejo pecado y deje de orar, o de arrepentirme, o de creer, o de tener alguna vida de Dios en mí, a pesar de todo, seré salvo porque una vez fui creyente. No puede ser eso.
Eso es ser mentiroso, eso es ser hablador. El texto no dice, serán salvos aunque se aparten de mí. No, no dice eso. Sino que dice que no se aparten de mí, en lo cual es un asunto muy diferente. Dice que pondré el temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso no es, el pacto eterno no es de que estoy en un pacto y vivo como quiero y como quiera seré salvo. No. Si usted está en el pacto, si Dios ha hecho pacto con usted, usted no se va a apartar de él, porque eso es lo que incluye este nuevo pacto. Que no se aparten de mí es muy diferente a decir, serán salvos aunque se aparten de mí. La perseverancia de los santos tampoco suprime la tentación. O sea, no dice, voy a ponerlos donde no serán tentados, voy a darles el sustento suficiente para que no sean probados por la pobreza. No. El Señor no saca del mundo a su gente. Antes bien, permite que luche la batalla en el mismo campo que los demás. Él no nos quita el conflicto, sino que nos da la victoria en medio del conflicto. Nosotros somos tentados como lo fue tentado nuestro Señor, pero se nos ha provisto una vía de escape, porque nuestro corazón es propenso a descarriarse pero por eso dice que no se aparten de mí. Cuán bendita seguridad tiene este nuevo pacto que dice que los que son partícipes de este pacto no se van a apartar de él. Esa es la seguridad de la salvación. Esa es la seguridad de que los que están en este nuevo pacto, que es pacto eterno, dice que no se volverá atrás de hacerles bien y que tendrán, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuánta seguridad hay en este nuevo pacto, en este pacto eterno de que seremos salvos, de que seremos preservados y seremos regenerados? Aquí lo que nos hace perseverar, lo que nos hace que no nos apartemos de Dios, es que Dios ha plantado ese temor en nuestro corazón. Es ese temor lo que nos impide ir en pos de otros dioses. Es lo que nos impide hacer lo malo delante de Dios, porque es el temor que Dios mismo puso en nuestro corazón. En el Salmo dice el necio en su corazón no hay Dios. No hay temor en él. Temor es la palabra que dice que es como alerta, que es como una alarma. O sea, cuando un ladrón entra a una casa, cuando el ladrón sabe que está haciendo algo malo y que hay policías, que hay leyes, que hay cámaras, que hay jueces, que si es descubierto puede ser condenado, él entra suavemente, roba rápidamente y sale huyendo, corriendo, porque sabe que hay policía que lo puede encontrar. Bien, el necio que dice que no hay Dios, dice en su corazón no hay Dios y no tiene temor en él. Él hace y vive sin temor, sin alarma. Es como que el mismo ladrón entrara fácilmente a la casa a robar de día. Y no importa que esté a la par de la estación de policía, porque él dice que no hay alarma. Él no tiene ningún sentido de alarma. Él roba y hace lo que hace porque él no solo no cree que no hay policía, sino que no hay alarma que alarmen a la policía. Esa es la diferencia entre el hombre que no tiene el temor y el que sí lo tiene. El que tiene el temor de Dios, aunque es tentado, tiene esa alarma que le impide tomar acción de pecar. Y aún haciéndolo, el temor lo regresa a su Dios. El que no tiene temor no. Pero ese temor dice que es parte del pacto eterno, que Dios pondrá ese temor en nuestro corazón. Eso es lo que nos hace permanecer. Eso es lo que nos hace prevalecer. Eso es lo que nos hace seguir asido de Él. Dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. El temor nunca podría ser encontrado en el corazón si el Señor no lo pusiera allí. Nunca brotaría naturalmente en ningún corazón. Es como en una tierra desierta esperar que nazca un árbol si no ha sido plantada esa semilla. Bien, el temor es un árbol y esa semilla la plantó Dios.
Pondré mi temor en el corazón de ellos. Es el primer gran acto de la conversión y es continuado a lo largo de la vida en el perpetuo obrar del Espíritu en el corazón. La obra que comienza en la conversión es debidamente continuada en los convertidos, pues el Señor pone todavía su temor en sus corazones. No podemos decir cómo obra el Espíritu de Dios. Tiene maneras de actuar directamente sobre nuestras mentes, que son únicas de Él y que nosotros no podemos entender. Pero sin violar la libertad de nuestra naturaleza y dejándonos ser los seres que éramos antes. Él sabe cómo hacer que continuemos en el temor de Dios. Esta es la gran cuerda con la que Dios sujeta a su pueblo. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Es el Espíritu Santo que hace eso. Esa es la cuerda, ese es el ancla, lo que todavía nos une a Dios. El necio dice, no hay Dios en su corazón y no tiene temor, por lo cual vive sin temor a Dios. Entonces, ¿cuál es este temor de Dios? El primero es un santo temor reverente del grandioso Dios, instruidos por Dios. Llegamos a ver su grandeza y el hecho de que Él está presente en todas partes con nosotros. No nos atrevemos a pecar. Como Dios está cerca, no podemos ofender. Las palabras mi temor también indican temor filial. Dios es nuestro Padre y nosotros sentimos el espíritu de adopción, por eso clamamos Abba Padre. Este amor infantil enciende en nosotros el temor al contristar a aquel a quien amamos. Y por lo tanto no tenemos ningún deseo de apartarnos de Él. Ese temor pone en nuestros corazones un profundo sentido de agradecimiento, de una agradecida obligación. Si Dios es tan bueno conmigo, ¿cómo puedo yo pecar? Si Él me ama tanto, ¿cómo puedo dejarlo? Él me favorece tan grandemente día a día que no puedo hacer lo que sea contrario a su voluntad. Eso es lo que caracteriza a los que están en ese pacto. Que Dios les hace bien y que Dios no se vuelve atrás de hacerles bien y que el temor de Dios ha sido puesto en sus corazones para que no se aparten de Él. Lo que nos caracteriza, lo que estamos en ese pacto es que no nos apartamos de Él. Esa es la seguridad de la salvación. Este nuevo pacto es un pacto mejor. Que el antiguo pacto fue invalidado por el pueblo de Israel, pero este nuevo pacto es una seguridad de que es un pacto eterno, no va a haber otro. El primer pacto, el pueblo de Israel estaba bajo ese pacto. Y tal vez ellos nunca imaginaron que ese pacto había de ser eliminado. Había de ser anulado. Nosotros estamos bajo otro pacto. Pero que no se nos ocurra pensar, ¿y si este pacto se anula y viene otro pacto? No, este pacto es eterno. No va a haber otro más. Este es el pacto final. Entre todos los pactos que han habido varios pactos, este es el último. Este es el más perfecto. En este pacto es Jesús el mediador de este pacto, y es por la obra del Espíritu Santo que está anclado en nuestros corazones, que ha puesto el temor de Dios en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. El pueblo anterior del antiguo pacto se apartó de Dios e hicieron fundiciones, estatuas con fundiciones de oro para decir estos son nuestros dioses, y por eso invalidaron el pacto. Pero este nuevo pacto es un pacto eterno que no puede ser invalidado. Dice, haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien, y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Anteriormente había dicho que un pacto es como una alianza, como un contrato, algo firmado, en el que uno hace contratos con muchas cosas, un contrato de arrendamiento, un contrato de lease, un contrato de renta. Y en el contrato se escriben los parámetros, lo que deben de cumplir las dos partes. Y el que está firmando el pacto dice, me comprometo a, si es una renta, a rentar su propiedad.
y me comprometo a pagar tanta cantidad mensual por el término, qué sé yo, de un año, y se escriben los parámetros y los parámetros se cumplen. Pues mire el pacto que Dios hizo y que Él firmó. Dice, haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. El que está bajo este pacto, todo esto debe de tener. Debe de tener un temor reverente. Si de repente alguien que está escuchando no tiene un temor reverente de Dios, debería de preocuparse si pertenece a este pacto. Debería de preguntarse, Señor, ¿tú hiciste pacto conmigo también? ¿Será que yo soy partícipe de este nuevo pacto o simplemente he escuchado? Pero los que son partícipes de este pacto, Dios se ha comprometido a hacerles bien y nunca dejar de hacerlo. Han sido llenos del deseo de honrar a Dios y de no apartarse nunca de Él. Ese es el nuevo pacto que se diferencia del antiguo pacto. En este nuevo pacto Jesús es el fiador y el Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. Por eso es que el hombre regenerado, que ha nacido de nuevo, que es partícipe de este nuevo pacto, no puede alejarse de Dios. Porque hay dentro un temor que le impide. Que si se aleja, 2 pasos, él se siente temeroso porque está lejos 2 pasos del Señor. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos convence de que nuestra bendición está con Él, porque Él ha prometido y no se retractará de que en este nuevo pacto Él no va a dejar de hacernos bien. No es que nos va a hacer bien una vez, sino que Él no va a cesar. Él no va a parar de hacernos bien. En esa gratitud de todo ese bien recibido, nosotros, los que estamos bajo ese pacto, no podríamos separarnos de Él. Esa es la seguridad de este nuevo pacto. Por eso es un pacto eterno. Gracias a Dios que nos hizo partícipes de este nuevo pacto. La regeneración dura toda la vida. Y este temor dura toda la vida. Y toda la vida tendremos o hemos de tener este temor en Dios, de no apartarnos de Él, porque ha sido un pacto que Él hizo con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo pacto, Dios, que tú firmaste, que tú hiciste con nosotros. Nosotros no te lo pedimos, Dios. Tú te comprometiste a hacernos bien, a nunca dejar de hacerlo. Y te damos gracias porque ese nuevo pacto nos pone en nuestros corazones un temor reverente a ti, de no apartarnos nunca. Gracias por ese nuevo pacto, gracias por Jesús, que es el fiador de un nuevo pacto. Gracias por el Espíritu Santo, que Él se encarga de mantenernos anclados a ti. Gracias porque hiciste un pacto nuevo con nosotros, no como el que hiciste con el pueblo de Israel, pero con nosotros hiciste un pacto nuevo, con Jesús como fiador. Te damos gracias por eso, Dios, por este nuevo pacto eterno, que no dejarás, no cesarás de hacernos bien. Y que ese temor tú lo pusiste en nuestros corazones, para que nosotros no nos apartemos de ti. Te damos gracias por ello. Tú te aseguraste de que no nos apartemos de ti, al poner ese temor en nuestros corazones. Y te damos gracias por eso. Ahora sabemos la seguridad de nuestra salvación. Ya no viviremos con temor, sino que viviremos agradecidos de que tú has hecho todo y de que tú hiciste la obra completa de la salvación de nuestras almas. Te damos gracias y te adoramos y te alabamos y te honramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga.